Esther capítulo 2, verso 19. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo. Porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado en la puerta del rey, se enojó Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Después de estas cosas, capítulo 3, Esther. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano a Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Versículo 7. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si le place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofrece sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre toda provincia, y a los príncipes de cada pueblo, y a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero, fue escrito y sellado con el anillo real. Y fueron enviadas cartas por medios de correo a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Amén. Señor y Dios, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias, oh Padre Celestial, por tus misericordias. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno, Padre fuerte, príncipe de paz, oh Dios eterno. Venimos delante de ti, oh Señor, suplicándote que nos permitas adorarte, así como te hemos adorado con las alabanzas, que podamos hacerlo escuchando tu palabra. Te rogamos, oh Señor, que salves a los que no te conocen y están en este lugar.
Que nos ayude, Señor, a confiar que tú gobiernas sobre todo decreto humano, que tú tienes control sobre todas circunstancias. Háblanos, consuélanos, motívanos, oh Señor, para que podamos vivir para tu gloria, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. ¿Qué ocurre cuando tú no eres tratado como esperas? ¿Qué pasa cuando te tratan de manera injusta? Algunos estudiosos del carácter resaltan que uno de los momentos más difíciles para la vida de los seres humanos es cuando se le ha corregido de una manera injusta. Cuando un padre puede disciplinar a su hijo y después darse cuenta que él no era culpable. Y quizás una situación peor, cuando eres castigado por hacer lo correcto. Haciendo el bien, sufres. Pensemos en Génesis 39, José generó la enemistad de sus propios hermanos. Todos menos uno trataron de matarle, excepto Rubén. Fue lanzado en un hoyo para que se ahogara y no se ahogó porque estaba seco el hoyo. Fue vendido como esclavo a los madianitas. Y cuando José creía estar estable en la casa de su amo, Potifar, inicia una telenovela con la esposa de Potifar, que día tras día le estaba persiguiendo para que él tuviera relación marital con ella, a pesar de que ella estaba casada con Potifar. José es fiel a la palabra de Dios, no accediendo a la petición de aquella mujer. Y como recompensa a su fidelidad, es encarcelado por Potifar, quizás golpeado, y es en la cárcel de Potifar, en la cárcel de los príncipes, donde conoce al copero y al panadero del rey, que también están presos. Y él quizás tiene la esperanza de ser liberado de aquella prisión, pero una vez más es olvidado por el copero del rey y permanece en la prisión. 13 años de su vida han sido invertidos de manera quizás injusta en la vida de José. Y hay un principio que pudiéramos nosotros resaltar. El actuar bien no siempre trae recompensas inmediatas. De eso se trata justamente el texto que nosotros acabamos de leer. Cómo Dios está llevando a cabo su obra, su gobierno, a pesar de las situaciones difíciles. Cómo Dios gobierna a pesar del sufrimiento de la gente que le está obedeciendo. Este pasaje que nosotros acabamos de leer en el libro de Esther nos dice que Dios gobierna guardando a sus hijos en medio de la maldad de un mundo caído, por lo cual tú y yo podemos confiar en Él sabiendo que todo coopera para su bien. ¿De qué trata este pasaje? Este pasaje nos reta a nosotros a confiar en Dios. Aún en medio de las circunstancias difíciles, tú y yo podemos confiar que Dios está guardando su pueblo en medio de la maldad de un mundo caído. Y al mismo tiempo afirmar que todas las cosas cooperan para el propósito de Dios en nosotros y a través de nosotros, aunque quizás no podamos entenderla. Lo primero que quisiéramos resaltar, como veíamos el domingo pasado, es que Dios en su soberanía utiliza gente común con situaciones cotidianas para llevar a cabo planes extraordinarios. ¿Qué podemos ver en el pasaje? Que Dios utiliza gente común, como tú y como yo, en situaciones ordinarias o de rutina, para llevar su plan de manera extraordinaria. Para aquellos que están con nosotros por primera vez, el libro de Esther narra esa historia de esta joven y su primo padre, primo mayor, Mardoqueo, que la ha criado. ¿Quién es Esther? Esther es una huérfana, esclava, que vive
en Susa, capital del imperio, donde gobierna un rey llamado Asuero. Esta joven, a pesar de ser esclava, el texto nos dice que por una dinámica, una diatriba del rey Asuero, él se deshizo de su esposa Vasti y ahora ha convocado a un concurso de belleza. Y decíamos el domingo pasado que no era un concurso de belleza como el que vimos el día de hoy. Él iba a convocar 400 vírgenes y se iba a ir acostando con cada una de ellas. Un harén de más de 400 vírgenes, y estas jóvenes arrancadas de su familia iban a estar un año con cuidados de belleza, maquillaje y todo lo demás. Y él a su disposición iba a ir acostándose con cada una de ellas. Inmediatamente, si no le agradaba, iba a pasar a otro harén. Y nunca más esta mujer podía casarse, aunque el rey no la seleccionaba. El harén de las vírgenes al harén de las concubinas. Y es ahí donde Esther es arrancada, es llevada a este lugar. Pero hay algo en las situaciones difíciles de la vida, en las situaciones quizás cotidianas del desenvolvimiento de los seres humanos, de los creyentes, Dios ha de llevar a cabo su plan. El versículo 9 nos dice que Esther fue llevada al palacio real, pero hay algo que resalta: y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de Hegai, quien era el principal que estaba a cargo de aquel harén. Hegai era uno de los que gobernaban en aquel, un eunuco que gobernaba para el rey. Esther es custodiada por Hegai y se nos dice que Mardoqueo estaba cercano tratando de ver lo que le estaba sucediendo a Esther. Una persona quizás común en el reino que está encontrando gracia delante de los ojos de Hegai. A veces las personas me preguntan, quizá a usted le ha pasado lo mismo: ¿de quién tú eres familia? Yo te conozco. ¿Dónde yo te he visto? Y yo le digo: no, yo soy Sai común, chiquito, gordito, con lentes. Yo me parezco a mucha gente. Una persona común. Usted puede ver lo que le está pasando a Esther y a 400 jóvenes. Hay una situación difícil. Esclava, instruida por su tío, obediente a su tío, pero ahora ella está en una situación difícil. En medio del harén de las vírgenes, Dios pone gracia para que Esther sea seleccionada por Hegai entre las 400 mujeres. Se le da un espacio preferencial, pero aquí hay algo que me llama la atención y es la actitud de Esther. Es una persona quizás con un espíritu apacible, enseñable. Ella había sido instruida por Mardoqueo. El texto no nos dice que ella está llena de raíces de amargura, llena de insatisfacción. Ella está obedeciendo a su primo Mardoqueo, aún en medio de la situación difícil. Dios gobierna y pone gracia sobre la vida de Esther, aún en medio de las circunstancias difíciles y cotidianas de la vida. Pero el texto nos muestra cómo Esther va subiendo de de estatus, aún en medio de la situación difícil, por la gracia de Dios. Llegó aquel día en el cual ella fue llevada a las habitaciones del rey Asuero. Una joven criada quizás en las tradiciones judías, en el temor, en el respeto, y ahora ella va a ser literalmente, no lo veamos como lo ven en la película de Esther, como algo romanticón. Es una persona que ella no conoce, quizás nunca ha visto, y la primera impresión es estar en las habitaciones para tener relaciones sexuales con él. Versículo 16. Esther fue llevada al rey Asuero a su casa real el mismo mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Versículo 17 se nos dice que el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. El rey ha decidido. Asuero es una persona guiada por el alcohol, por sus pasiones,
por sus caprichos. Y ahora él dice, ya yo amo a Esther. Recordaos que él tiene harén de cientos de mujeres. O sea, no es un amor único, exclusivo. Pero el texto nos dice, el autor quiere que tú y yo sepamos que ella halló gracia delante del rey. Probablemente este rey no se acuerda de todas las mujeres de su harén. Pero esta Dios puso gracia para con Esther. Ella halló gracia en Hagai, ella halló gracia ahora delante del rey. Esta chica que había sido instruida, esta chica quizás sabia, común, sumisa, obediente, con una personalidad agradable. El texto no nos dice qué fue lo que le agradó al rey, pero sí nos dice que en medio o en contra de todas las posibilidades, ella halló gracia delante de Dios. ¿Sabes qué? Dios no nos ha prometido como su pueblo librarnos de todas las aflicciones. Él no libró a José de la calumnia, del dolor de ser vendido por sus hermanos, del abandono del copero del rey, pero en cada momento, en cada circunstancia, en cada lugar, Dios estaba con José. Al igual que vemos con Esther, en la providencia divina, en la manera que Dios gobierna los tiempos, las circunstancias, la historia, Él ha prometido estar con su pueblo. Huérfana, esclava, quizás menospreciada, pero ahora ella es declarada reina por el rey Asuero. Se acabó el concurso, dice Asuero, esta es mi reina. Y para demostrar la gracia, vamos a disminuir impuestos en honor a Esther. Aquí hay un principio hermoso, hermanos. Aún en medio de las circunstancias de la vida, circunstancias difíciles, problemáticas, que no entendemos, tú y yo debemos obedecer el propósito de Dios. Tú y yo debemos confiar, aunque no entendamos todas las cosas que nos están pasando. Pero vemos que Dios es soberano no solamente al escoger personas comunes en circunstancias cotidianas para hacer cosas extraordinarias como las que le está pasando a Esther en este momento, ser declarada reina de todo este imperio. Dios es soberano sobre el reconocimiento y las recompensas. Probablemente Esther intercede por Mardoqueo. Mira, yo conozco a alguien que es íntegro, que es serio. Me gustaría, oh rey, que tú pudieras darle una posición en el palacio. Y Asuero dice, ok, mira qué bien. Hay una vacante en la puerta del palacio. Y ahí entonces está Mardoqueo, sentado en el palacio del rey Asuero. Versículo 19. Cuando las vírgenes eran reunidas por segunda vez, Mardoqueo estaba a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que Mardoqueo le decía, como cuando él la estaba educando. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtac y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito en el libro de las crónicas del rey. Mardoqueo está sentado ahí a las puertas y él escucha de 2 eunucos que quieren ponerle la mano al rey. Y no es que querían saludarlo, de quitarle al polvo al rey de la vestimenta real. No, querían matarlo. Quizás estos eunucos estaban enojados por lo que le ocurrió a Vasti. Quizás estaban en contra del reinado de Esther. El texto no nos dice. Lo que nos muestra es que Mardoqueo estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, a la hora correcta para escuchar aquella trama. ¿Qué hace él? Él denuncia aquella trama. Quizás tuvo la intención o el deseo de vengarse por lo que el rey le había hecho a Esther, pero no lo hizo.
Él le dice a Esther lo que le está ocurriendo. Pero mira la actitud de Esther. Esther todavía, a pesar de ser reina, a pesar de ser ya, tener autoridad en el imperio, el texto nos dice que ella aún seguía honrando a Mardoqueo como cuando él la educaba. Esther no le dice, no, ya Mardoqueo, gracias por tus años de servicio, gracias por tu orientación universitaria, pero ya yo soy una mujer hecha y derecha. Es una actitud que hay en Esther, de querer ser instruida, de seguir siendo guiada. Y esto tiene que cobrar implicaciones para nosotros, aún para los más jóvenes, en el aspecto de la instrucción, de la sabiduría. Es evidente que Esther quizás no era dominicana, porque el dominicano sabe de todo y puede opinar de todo y ayudar a todo y aconsejar a todo. Tú quieres saber de química cuántica, no hay problema. Los dominicanos sabemos también de química cuántica, de la NASA, de todo. Hermano, ¿qué actitud más admirable en esta joven de seguir siendo instruida, de buscar consejos? Es retante también para nosotros buscar sabiduría. Pero vemos cómo la posición de Esther no ha cambiado. Ella obedece a Mardoqueo, no revelando su nacionalidad. Y eso no está ahí de más. Como leímos al inicio, usted va a saber cuán útil fue para los propósitos de Dios que Esther no dijera que era judía. Hermanos, cuando yo pienso en esto, en mi mente inmediatamente yo puedo pensar en la mujer promiscua narrada en Proverbios. Cómo ella revela aún las interioridades de su propia habitación. Una de las cualidades que tenemos los dominicanos, que es quizás valorada por muchos como una cualidad, pero que a veces no es una buena cualidad, es que sin conocer a alguien tú te puedes montar en un autobús, tú te puedes estar en una plaza, en una fila de un banco, y una persona fácilmente te dice desde el día que nació hasta los problemas matrimoniales que tiene con el marido que lo quiere matar. Y te da la dirección y todo lo demás. Y tú dices, yo nunca la había visto. Este no es el caso de Esther. Esther es una mujer piadosa. Esther es una mujer discreta. Esther es una mujer que está siendo instruida por Mardoqueo. Y ella revela lo que Mardoqueo le dice. El pasaje nos muestra que estos 2 eunucos que querían matar al rey Asuero fueron descubiertos. ¿Y qué hace Asuero? Manda a matarlos. Pero hay algo más que el texto dice. Que esto fue escrito en las crónicas del rey. Se escribió que el Mardoqueo salvó al rey. Ahora, ¿qué ocurrió con Mardoqueo? No se le reconoció. No se le dio ninguna recompensa. El rey aparentemente se olvidó de Mardoqueo. Y usted y yo pensamos, en vano yo ayudé al rey. En vano yo actué bien. A veces nosotros podemos pensar que el actuar bien, ser movido por la recompensa. ¿Qué me voy a ganar? ¿En qué me beneficio? La palabra de Dios nos muestra que tú y yo debemos obedecer, debemos hacer lo correcto cada vez que tengamos la oportunidad. Como dice Pablo en Gálatas 6:10, hagamos bien a todos, primariamente, mayormente a los de la familia de la fe. Puedes tú ver a veces en los videos que andan en las redes sociales, seres humanos arriesgando sus vidas, peleando, accidentados. No te pares, no intervengas. No te metas en ese problema. Sigue grabando. Sigue grabando. Eso no es con nosotros. Graba bien. Hermano, se están tratando de quitarse la vida uno a otro. Uno ha de morir y otro ha de pagar 30, 20 años en la cárcel. Y tú estás grabando con un celular. ¿Qué hacemos nosotros cuando no somos reconocidos al obrar bien? Hacer lo correcto puede no traer recompensa inmediata. Quizás tú hiciste algo correcto y el jefe se llevó la gloria y no dijo nada en la reunión. Eso es común. Quizás tú diste una idea y alguien te copió y no te dio la gloria. Es común. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a entristecer?
La esposa está aquí, cocina una comida muy buena. Y el esposo quizás en vez de darle la gracia por la comida se queja de que el aguacate estaba muy maduro. Organiza la casa y sus hijos no agradecen. El esposo trabaja mucho y llega a su casa y al perro le hacen más caso, al perro le pasan la manita por la cabeza. Ven, chivi, chivi. Y le hacen más gracia que a él cuando llega cansado después de partirse el lomo. No hay gratitud. La iglesia no te reconoce el trabajo y tú dices, me voy de esta iglesia, aquí no hay amor. Me enfermé y no me llamaron. Llegué y no me saludaron. ¿Qué haces cuando tú no eres reconocida, no eres reconocido por lo que llevas a cabo? Hermanos, hay que tener cuidado en nuestros corazones, como dice el Salmo 73. Asaf ve la prosperidad del impío, Asaf ve la aparente bonanza del no creyente y dice, en vano me he limpiado, en vano me he guardado del mundo y del pecado. He lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado toda la mañana. Y al impío ni gripe le da. ¿Para qué buscar de Dios si no veo la recompensa? Gracias a Dios que este no es el caso de Mardoqueo, sino que él entiende que Dios es soberano en el reconocimiento, Dios es soberano también en dar la recompensa. ¿Qué vemos en el pasaje? Que Dios es soberano sobre la honra y la deshonra. Como si todo esto fuera poco, capítulo 3, versículo 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Ameda, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey, se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaban a Mardoqueo por qué él traspasaba este mandamiento. Mira algo interesante. No solamente fue que no reconocieron a Mardoqueo por haber salvado al rey del asesinato. Ahora el texto nos dice que Dios es soberano sobre la honra y la deshonra. Él está permitiendo que el enemigo de Mardoqueo llegue al reinado. ¿Y quién es este hombre? El texto nos dice que es Agageo. Y ese gentilicio no está de más. Este rey Agag fue el rey que Dios mandó a Saúl que lo destruyera y que quemara todos los bienes que este rey tenía. ¿Y qué hizo Saúl? Se reservó lo mejor del ganado del rey Agag y la vida del rey Agag. Un reino, un pueblo enemigo totalmente de Dios. Enemigo totalmente del pueblo de Dios. Y dice el texto que este descendiente de Agag, ¿qué tú crees que está haciendo? Tratando de destruir el pueblo judío. El texto nos dice que este hombre, Amán, con todo su poder, lo primero que hace es que todo el mundo se postre delante de mí. Él llegaba a la entrada y estaban todos de rodillas, menos Mardoqueo. Todos postrados, menos Mardoqueo. El enemigo número uno del pueblo de Dios está demandando adoración. Mardoqueo no se postra, él sabe que solamente Dios merece la adoración. Él sabe que Dios es el único que merece toda la gloria. Éxodo 23, no tendrá dioses ajenos delante de mí. La arrogancia personificada. Y tú y yo podemos pensar que este hombre se está extralimitando. Pero eso es lo que hace nuestro corazón. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Buscamos nuestra propia gloria, la honra, el ser alabado de los hombres. Yo recuerdo hace unos años en el hospital donde trabajo, solicitamos una ayuda para pintar una habitación de pediatría y no fue posible porque la persona que iba a dar 2 galones de pintura quería que pusiéramos una tarja.
que reconociera que la empresa dio 2 galones de pintura. Y no fue posible que se glorificara lo que estaba haciendo. Electricidad donada por la empresa tal. Este semáforo funciona porque le damos 2 galones de energía eléctrica. El ser humano buscando su propia gloria cuando debería postrarse y buscar la gloria del único que merece toda la gloria, que es Dios. Mardoqueo no quería una revuelta, él simplemente está buscando que Dios sea adorado. ¿Sabes qué? Tú y yo vamos a ser menospreciados cuando tratemos de agradar a Dios. Ahora, Mardoqueo no está siendo controversial, él no inicia una huelga de hambre, él no inicia una revuelta, una rebelión. Simplemente, al igual que Daniel, él está siendo fiel a Dios. Daniel se acostumbraba a abrir la ventana y a orar por la nación de Israel, y eso fue utilizado por los enemigos para atacarle. ¿Qué siguió haciendo Daniel mientras era esclavo? Haciendo lo mismo, orando y dando gracias a Dios aún en medio de los ataques. Él no quiere ser controversial, simplemente él no se va a postrar porque solamente delante de Dios él debe adorarse. Ahora, hermano, mire lo que es una mente llena de cacaíto. Este hombre tiene la adoración de todo un imperio, me refiero a Amán, y él quiere destruir a toda una nación, en todo un imperio, simplemente porque no le dicen buenos días. Vamos a matar a toda la nación. Él no se inclinaba y él va donde el rey. Y dice el versículo 5, que vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, se llenó de enojo. ¿Y qué hizo? Fue donde el emperador, donde Asuero: te voy a dar dinero para que me permitas matar a toda esta nación. Te voy a pagar para que me permitas matar a toda una nación. Aún las arañas tienen que arrodillarse. Aún los insectos tienen que reverenciarnos. Sabes que tú y yo buscamos nuestra propia gloria, buscamos nuestra propia satisfacción. Por eso el evangelio nos ofende, porque el evangelio te dice a ti y me dice a mí que somos pecadores, llenos o merecedores de la justa ira de Dios. Pecador yo, pecador aquel pipero, pecador aquel drogadicto, aquella prostituta, aquel ladrón, aquel corrupto, aquel narcotraficante, pero yo no soy pecador. Sí eres un pecador y impenitente. Si eres una pecadora necesitada de la gracia de Dios, al igual que todos. Este texto está ahí para mostrarnos a nosotros que la obediencia a Dios debe ser completa. Saúl dejó a este rey vivo y mira cómo todavía un descendiente de él está haciendo lo mismo, tratando de matar al pueblo. Cuán parecidos somos a Amán. Buscar nuestra propia gloria, buscar que todo el mundo sirva a nuestros propósitos. Pero vemos en Mardoqueo un hombre que está buscando la gloria de Dios, que está utilizando su influencia para la gloria de Dios. Mardoqueo manifestó la honra solamente al nombre de Dios. La pregunta: ¿a quién tú estás adorando en esta mañana? ¿Estás tú adorando al único Dios verdadero? ¿Por quién tú estás dispuesto a pecar? Si alguien te llama, toma, dile que yo no estoy aquí. ¿Qué haces? Dice que dice él que no está aquí. ¿Está dispuesto a mentir? ¿Está dispuesto a pecar para agradar a alguien? Amán está dispuesto aún a pagar para cometer un asesinato. Pero él está siendo fiel aunque nadie lo está viendo, aunque no le está reconociendo, pero sobre todo sin temor al castigo. Mardoqueo está siendo fiel cuando nadie lo está viendo, cuando nadie le recompensa y sin temor al castigo. Mardoqueo no está mirando a su alrededor para saber si agrada o no a Dios. Dios es soberano en el reconocimiento, Dios es soberano sobre la honra y la deshonra, Dios es soberano utilizando gente común como tú y como yo en situaciones cotidianas para glorificarse de manera extraordinaria. Mañana lunes, ¿qué vas a hacer con la gloria de Dios? ¿Qué vas a hacer con la obediencia a la palabra de Dios? ¿Qué vas a hacer con el evangelio? Cuando nadie te esté mirando, cuando no estés en una comunión o en una comunidad como esta, cuando estés rodeado de personas como Amán que tratarán de menospreciarte, que tratarán de hacerte daño,
que tratarán de destruirte. ¿Qué vas a hacer cuando no entiendan lo que tú estás haciendo? Mardoqueo no le dio una escuela bíblica a Amán para explicarle por qué él no se postraba. Él está siendo fiel a Dios sin importar las consecuencias que esto pueda traer. Dios es soberano sobre la honra y la deshonra. Pero ¿sabes qué? Dios es soberano también sobre la dicha, sobre la suerte. A veces personas dicen, nosotros somos hijos de la suerte, del destino. No, somos hijos de Dios que gobierna todas las cosas. Somos criaturas de Dios que gobierna todas las cosas. Aún los cabellos de la cabeza, aún los pajarillos no se caen de su nido sin que Dios lo permita. Dios es soberano sobre la suerte. Versículo 7, capítulo 3. ¿Qué hace Amán? Fijar un decreto. Mira lo que él hace. En el mes primero, mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar, y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido, distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si le place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amadata, agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo: la plata que ofrece sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciera. Mira algo que hace Amán. Amán conoce al rey a la perfección. ¿Con qué él le introduce? Con la vanidad. Al rey le encanta la vanidad, la presunción. Él le dice: rey, mira, yo tengo un plan. Aquí hay una gente que no te sirve. Mentiroso. El rey está vivo por Mardoqueo. Pero si te falta algo de dinero para llevar a cabo esto, yo estoy dispuesto a darte dinero para que tú hagas esto. Él está diciendo esto a un hombre que estuvo dispuesto a hacer una celebración, una fiesta con comida, con bebida, de 6 meses de duración. Él está activando el ego de Asuero, la egolatría de este rey, para que diga: por dinero no es, y te lo voy a demostrar, mátalo. Aquí vemos a Asuero una vez más tomando decisiones motivados por el pecado, motivados por la improvisación, motivados por las decisiones de sus consejeros, de sus malos consejeros. La ira de Amán no tiene límites, no espera, no está dispuesta a hablar ni a negociar, no tiene misericordia. La pregunta: ¿podrá la nación de Israel, Mardoqueo, salvarse de la ira de todo un rey, del imperio de todo un rey, de las armas de un rey? No es simplemente una amonestación. Él quiere que los maten y que le quiten todo. Destrucción total. Hermanos, qué poco valor para este hombre Amán. Para Asuero tiene la vida. Y quizás tú puedes pensar: estos eran unos salvajes que mandaban a matar gente. Miles de personas iban a morir por un capricho. Hermanos, ¿cuántas personas tú estimas que han muerto por el aborto? ¿Cuántos millones de seres humanos dejados en cubeta, descuartizados por una ley, por el plumazo de un gobernante, por un decreto? Seres humanos que pudieron haber nacido y no nacieron. Yo conozco a una persona que mientras estaba embarazada, no lo sabía, tomó una medicación, unos antibióticos. Esto generó una malformación en la criatura. Los médicos la diagnosticaron intraútero y le recomendaron a la madre que esta criatura no debía nacer por toda la malformación, que probablemente no sobreviviría quizás unas cuantas horas. Malformaciones en la columna,
que no eran compatibles con la vida según la ciencia de aquel tiempo. Esto ocurrió aproximadamente 40 y tantos años atrás. Esta madre creyente dijo, no, aunque se muera yo doy a luz. Que venga lo que venga, de parte de Dios yo lo recibo. Dio a luz, esa hija nació, realmente nació con las malformaciones, no tan graves como decían los médicos. Esa niña creció, una adulta, le dio nietos a esa familia, se hizo pianista, es profesor en la Casa de la Cultura de nuestra ciudad de La Vega y probablemente ahora está dirigiendo, tocando el piano en la iglesia donde se congrega. Y como usted lo sabe, es prima de mi esposa Natalie, estoy hablando de Marta Ramos Teruel. La providencia de Dios gobierna sobre las decisiones de los seres humanos, sobre el futuro. Qué poco valor tiene la vida del ser humano en el día de hoy. Observemos las realidades del racismo, del menosprecio por lo que la persona puede tener o no tener. Y aquí vemos un hombre dispuesto a mandar a matar a todo un pueblo por el capricho de Amán. Y a Asuero ni se interesa saber bien. Espérate, dame la biografía, déjame ver un documental de los judíos para saber a quién es que voy a mandar a matar. No, mátalo. Sí, está bien, mátalo. Pensar en Mardoqueo, que era judío, que le había salvado la vida. Pensemos en el holocausto nazi. Pero este hombre busca suerte. Él acude donde sus adivinos. Amán va y echa suerte. ¿Cuándo es la fecha que me conviene, según los dioses, que yo deba mandar a matar? Entonces él fija destruir y aniquilar en esa fecha, en ese día. ¿Dónde está Dios en momentos como este? ¿Dónde está el poderoso, el poder de Dios en momentos cuando las tinieblas nos agobian, nos arropan? ¿Tendrá este enemigo del pueblo de Dios la última palabra? ¿Saldrá él triunfante en medio de la maldad? ¿Dónde está Dios cuando Faraón y todo su ejército viene airado detrás de la nación de Israel, teniendo por delante el desierto y ellos totalmente desarmados? ¿Dónde está Dios cuando la cosa se pone peor y ahora está el mar rojo y detrás todo un ejército dispuestos a destruirle? ¿Qué puede hacer Dios delante del mar rojo? ¿Qué puede hacer Dios delante de una nación que se levanta armada para destruirte? Hermanos, tú y yo podemos leer el Antiguo Testamento, tú y yo podemos celebrar la victoria del pueblo de Israel, de Dios abriendo el mar rojo, y alguien dice, eso fue un efecto científico, pero providencialmente se abrió para que el pueblo cruzara en seco y se cerró cuando los egipcios entraron. Porque ¿qué te hubiese pasado si los egipcios en su carro cruzan el mar? También siguen persiguiéndoles. Hermanos, esos no son cuentos de camino, no son historietas para ser contadas en la escuela dominical. Eso está ahí para llevarnos a nosotros a confiar en el Dios que gobierna la historia, aunque estemos pasando por temporadas oscuras. Para llevarnos a decir, solo hay un Dios verdadero y no es Asuero, es aquel que es definido como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que tiene la última palabra. Dios es el que está permitiendo todo esto. Dios es el que está permitiendo que Amán se siente en el trono. ¿Y cómo así, pastor? Es Dios que está permitiendo que esto ocurra. La Pascua, el Passover era celebrado. Y esta fiesta fue instituida cuando Dios pasó su juicio en Egipto sobre todos los primogénitos y al mismo tiempo salvó a la nación de Israel. Este hombre pagano, aparentemente nadie va a impedir que él haga esto. Versículo 15 dice que salieron todos los correos del rey y el edicto fue llevado desde Susa, la capital del reino. Todo aquello que había ocurrido. Ahora, hermanos, piensa por un momento cómo ahora mismo se lleva el edicto del rey
para destituir a la reina Vasti. ¿Cómo se lleva el edicto del rey para llamar a todas las vírgenes, donde Esther estaba asustada? Cómo ahora ella es declarada reina, cómo ahora, gracias a ella y a lo que pasó con ella, toda la nación se beneficia de la reducción de impuestos. Pero ahora cómo vemos cómo se trama esta matanza. Mardoqueo puede preguntarse: Señor, ¿qué está pasando? Te estoy honrando, estoy tratando de acercarme a ti y me botan del trabajo, me declaran una enfermedad catastrófica. Me he acercado a ti y muere un familiar. ¿Usted recuerda a Pedro? Jesús está predicando y la gente viene: Señor, mírala, se están devolviendo. Pedro viene y le dice: tu sermón es duro, nos vamos a quedar sin nadie. Jesús le dice: ¿tú te quieres ir, Pedro? ¿Te quieres ir con la multitud? ¿Cuál es la respuesta de Pedro? ¿A dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Quizás tú estás pasando por sufrimiento, por dificultad. ¿A dónde vas a ir? ¿Crees que la mejor solución es darle la espalda a Dios? Si tú no eres creyente, yo te insto a que tú puedas clamar a Dios que te dé convencimiento de pecado, que te ayude a apartarte del pecado. Y como alguien ha dicho, si tú entiendes que Dios no te resuelve o que Dios no te funciona, te devolvemos toda la mugre de tu pecado para atrás. ¿A dónde iremos? ¿A dónde escaparemos? Lo que yo quiero resaltar en esta mañana es que en medio de las dificultades, las pruebas, el sufrimiento, el dolor, la tragedia, como la que me acaba de ocurrir, es parte de la provisión de Dios para que Dios sea glorificado. En medio de las circunstancias, ¿escapará esto del control de Dios? En ninguna manera. ¿Pudiera esto movernos a algún necesitado de dengue, hacerle una sopa? Dios es soberano de todas las cosas. ¿Sabes el qué? Dios controla aún las decisiones de reyes malvados y paganos. Gobiernos, tiranos, cosas que tú y yo no podemos entender, deben llevarnos a postrarnos delante de Dios confiando en que Él gobierna todas las cosas, en que no se ha apartado su mano para cuidar a su pueblo. Yo leí la historia de un pueblo, una ciudad en los Estados Unidos, que cultivaba algodón. Ese era el fuerte de su economía. Y de repente vino una plaga de gorgojos. Los gorgojos destruyeron las plantaciones de algodón. En algún momento la ciudad estaba devastada por esta tragedia. La economía comenzó a menguar. ¿Qué hicieron? A algunos agricultores se les ocurrió la idea de sembrar maní. Los gorgojos no destruyen el maní. Y comenzaron a plantar otro tipo de cultivos, a cultivar otro tipo de cultivo. Y en esa temporada la ciudad reverdeció. Fue más exitosa, más próspera, la economía creció, fue más conocida, más inversiones. Ellos decidieron hacer una celebración, hacer una fiesta. Y en medio de esa fiesta de gratitud y de celebración, ¿sabes? Iban a hacer una estatua. ¿Sabes de quién fue la estatua? ¿Qué elemento ellos utilizaron para hacer la estatua? El gorgojo. Hicieron una estatua al gorgojo. Gracias al gorgojo nosotros pudimos crecer, madurar y nuestra economía cambió. En medio de las circunstancias difíciles, en medio de las pruebas que vienen a nuestra vida, nosotros podemos llegar dos reacciones: o llenarnos de amargura, o poder decir, como dijo Abacú en el capítulo 3, versículo 17, aunque la higuera no florezca, aunque no haya uva en la mata de uva, aunque se pierda toda la cosecha de olivo, aunque los campos estén vacíos y no fructifiquen, aunque en los corrales no existan vacas, no hayan rebaños y todo esté vacío, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Él es el Señor soberano que me fortalece y me da pies firmes como la sierva. Aunque todas estas circunstancias vengan a nuestras vidas,
tú y yo podemos confiar que Dios tiene la última palabra. ¿Qué va a pasar con la nación de Israel? Te voy a dar un spoiler, pero te insto a que venga el domingo próximo. Ellos han de ser librados. Dios ha de extender su mano. Pero al igual que ellos, tú y yo debemos aprender a confiar que Dios está llevando su plan aún en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Utilizando gente común como tú y como yo, circunstancias comunes para llevar su plan de manera extraordinaria. Dios gobierna sobre la honra y la deshonra. Dios gobierna aún sobre las decisiones de los líderes impíos. Dios tiene la última palabra. Dios es soberano sobre la suerte. Este hombre cree que se va a salir con la suya porque tiró los dados. Pero como vamos a ver, Dios decide cómo esos dados han de caer. Acompáñame en oración en este día. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu fidelidad. Gracias, oh Señor, porque a pesar de las arrogancias del ser humano, tú gobiernas, oh Señor. Tú ves los líderes hablando en altanería, pero tú eres el único Dios que gobierna la historia, que gobierna todas las circunstancias. Ayúdanos, oh Señor, a creerte a ti, a confiar en ti, sabiendo que tú diriges nuestros pasos. Si aquí hay alguien que no te conoce, que pueda venir en fe y arrepentimiento delante de ti, reconociendo que tú eres el único Dios verdadero. Porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Dios le bendiga.